Este es un video que quizás muchos de ustedes han estado esperando. ¿Es que existe alguna regla en inglés para duplicar las consonantes finales de verbos? Así es. Y hoy finalmente lo sabrán y podrán saber cuándo duplicar una consonante y cuándo no. Existen dos reglas principales a tener en cuenta. Primera regla. El verbo debe terminar en consonante, vocal, consonante. Por ejemplo, stop, detener. Como pueden ver, el verbo termina en consonante, vocal, consonante. O spot, ubicar. Segunda regla. La acentuación debe estar en la última sílaba. Por ejemplo, el verbo admitir, admit, tiene consonante, vocal, consonante, y la acentuación cae en la última sílaba, admit. Ocurrir, occur, también cumple con las dos reglas. Así que recuerden estas dos reglas. El verbo debe terminar en consonante, vocal, consonante, y la acentuación en la última sílaba. ¿Y cuándo ocurre esta duplicación de consonante? Por lo general cuando el verbo es regular, es decir, que cuando está en el pasado y termina en ed, y cuando al verbo se le añade ing. ¿Y hay excepciones? Pues sí. Los verbos que terminan en w, x o y jamás duplican sus consonantes. Si el verbo termina en L en los Estados Unidos, no se duplica. Pero en los demás países angloparlantes, sí. Es decir, Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etc. Les doy un ejemplo. Viajar, travel. Para el estadounidense aquí primero, el verbo no tiene la acentuación en la última sílaba, sino en la primera. Travel. Así que si lo pongo en el pasado, no duplico la L. Traveled. O si añado ing, traveling. Pero en los demás países angloparlantes, y ojo, aun cuando no haya acentuación en la última sílaba, ellos duplican la L. Traveled. Traveling. Y ahora pasemos a la práctica. Arrepentirse, lamentarse, regret. Veamos. Cumple la primera regla, consonante, vocal, consonante. La acentuación cae en la última sílaba, regret. Entonces su pasado, regretted, regretting. Crear, create. No cumple con la primera regla. Este verbo termina en vocal, consonante, vocal. Descartado. Entonces, created, creating. Abrazar, hug. Cumple con las dos reglas. Hugged, hugging. Hay un sustantivo derivado de verbos en donde se añade er, como hugger, el que abraza. Aquí también dupliquen la consonante, si el verbo del que se deriva cumple las dos reglas. Visitar, visit, cumple la primera regla, pero la acentuación cae en la primera sílaba, visit. Así que, visited, visiting. Cometer, commit, cumple las dos reglas. Committed, committing. Arreglar, fix. Cumple la primera regla, pero termina en X. Y verbos que terminan en X no duplican esta consonante. Fixed, fixing.
fixer. Correr, run, cumple las dos reglas. Pero su pasado no añade ed, es ran, es irregular. Sin embargo, al añadir ing, sí tenemos que duplicar la consonante. Running. Lo mismo pasa con sentarse, sit. Su pasado es sat, pero con ing, sitting. O get, pasado got, getting. Cancelar, cancel. Para los estadounidenses no cumple la segunda regla, entonces cancel, canceling. Pero para los demás países, cancel, canceling. Detenerse, stop, cumple las dos reglas. Stopped, stopping. Girar, flip, cumple las dos reglas. Flipped, flipping. Acuchillar, cumple las dos reglas. Stabbed, stabbing. Observar, watch, no cumple la primera regla. Watched, watching. Encerar, wax, termina en X, no se debe duplicar. Waxed, waxing. Pero alguien astuto puede que aparezca con lo siguiente. ¿Y qué tal este verbo en el pasado? Doxed. Aquí se duplicó la X. ¿Qué pasó, profesorcito? Ah, aquí no hay error. Pues este verbo en el presente usa doble X. Dox. Es un verbo que significa revelar públicamente la información privada de alguien. Jugar, play, termina en Y y todo verbo que termine en Y nunca la duplica. Played, playing, player.